Híjole, yo no sé usted, pero para mí fue un hermoso tiempo. Si la pones en instrumental, ahí está perfecto. Diga conmigo, Dios está aquí. Dios está aquí. Y hoy va a hablar a mi vida. En la mañana yo le decía al Señor, Padre, yo no los conozco, pero tú sí. Yo los conozco de vista, a muchos. A unos he indagado un poquito más, a otros los conozco un poquito más, pero quien verdaderamente conoce sus corazones eres tú, porque tú eres el mayor testigo de lo que ellos viven día a día. Conoces cuáles son sus luchas, cuáles son sus aflicciones, y lo único que yo te pido es que tú me puedas usar para que tú les puedas bendecir, porque yo sé que ellos están deseosos de escuchar una palabra tuya, y él me hacía sentir pesar, dolor, y yo le decía al Señor, ¿y esto de dónde proviene? Porque esto no lo sentía yo, ni viene en mí, ni estaba en mí. Esto lo estás poniendo tú en un manifestar de lo que tus hijos sienten. Y yo entendía que la iglesia de Dios, su pueblo estaba triste, cansado, desgastado. Y cuando una persona está desgastada es porque ha estado en una batalla constante, porque ha estado haciendo uso de su fuerza y de su valentía. Por eso viene el desgaste, por el uso que uno le da. Amén. Pero ¿por qué viene ese desgaste? ¿Y por qué viene a veces ese desánimo? ¿Y por qué viene esa tristeza? ¿Y por qué viene esa preocupación? Esa angustia, ese no creer, ese desánimo que muchas veces viene, lo abrazamos y lo dejamos ahí, viviendo y acompañándonos. Y Dios me decía a través de su palabra, porque ellos no me están viendo a mí, están viendo su necesidad, están más preocupados por sus problemas, tienen su mirada desviada, no están mirando a quien les va a ayudar, a quien les va a resolver. Muchos se han dado por vencidos. Y me llevaba a un pasaje donde Pedro, en el momento en el que él anhelaba tener una pesca exitosa, se había dado por vencido y había guardado la red y había dicho, no va a pasar nada, esta vez no va a pasar nada. Decía, muchos están en esa condición, creyendo que ya no va a pasar nada, que todo se terminó. Y algo que él me decía mientras yo daba la clase, y era muy fuerte mientras estábamos adorando, es que yo todavía no he terminado. ¿De qué? No sé, usted lo sabe, porque usted es quien lo vive. Yo sé que Dios no ha terminado de obrar en mi vida, pero sé que cuando he quitado la mirada de Dios, cuando he puesto mi mirada en otras cosas, viene el desánimo, el enojo, la frustración, la desesperación, y entonces vienen los errores. Amén. Entonces yo le decía al Señor, por eso tu pueblo está afligido, por eso tu pueblo y tus hijos están abatidos, por eso se sienten así, y es necesario, Señor, que ellos sepan que tienen que voltear a verte nuevamente a ti. Ellos te tienen presente, pero no te están mirando a ti. Su confianza no la estamos quizá poniendo en quien deberíamos y de quien va a venir nuestra ayuda. ¿En quién estamos confiando verdaderamente? Porque Dios no desea que lo tengamos de adorno, que lo traigamos como llaverito colgando y sí, adornándonos, o en un rincón de nuestra casa. Dice el Señor, no. Yo tengo un poder que puedo activar y que te puede beneficiar. ¿Ya nos olvidamos quién es Dios? No creo, hermano. Pero a veces la preocupación, el ver que las cosas no cambian, el ver que las cosas quizá aparentemente están igual, eso nos lleva a un desánimo y a un desgaste y a un no querer y a un desear rendirnos
y a un enojo y a una frustración. Y por eso Dios me decía, por eso se sienten abatidos, por eso están cansados, porque su confianza, su mirada está en aquello que necesitan y desean. Y eso es lo que nos está llevando al desgaste. Mire, abra su Biblia en Lucas capítulo 5, por favor. Y él me mostraba este pasaje y decía, no todo está perdido. Llegó Jesús y le dijo, a ver, Pedro, ven y haz esto. No, Señor, es que ya lo intenté. ¿Cuántas cosas no hemos intentado? Pero quizá las que hemos creído que nos pueden resultar, pero hoy Dios nos quiere dar una indicación de lo que debemos y tenemos que hacer para poder recibir y ver lo que deseamos en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia o en aquellos que deseamos que lleguen. No lo sé cuál sea su necesidad, pero lo que sí sé es que Dios le quiere bendecir, Dios le quiere fortalecer, Dios quiere avivar en usted la esperanza, quiere esa convicción fortalecerla y hoy sé que Dios lo va a hacer. Amén. Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre el mar para oír la palabra de Dios. Siguiente: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cómo venían ya los pescadores? ¿En qué condición creen que venían? Desanimados. A veces llegamos a la casa de Dios, ¿no? Así, desanimados. Porque quizá el día o la semana no fue como esperábamos. Y ellos ya llegaban desanimados, descendieron a lo mejor sintiendo fracaso, a lo mejor sintiendo pesar, sin ganas de querer regresar, pues como para qué, si de cualquier cosa las cosas están muy mal. Pero dice aquí que Jesús, ¿qué? Los observaba, que Él estaba viendo lo que ellos estaban haciendo y vio cuando los pescadores descendieron y estaban lavando sus redes. Lavando sus redes significa, pues ya, resignados. Pregúntale al que está a su lado, ¿tú cómo estás? ¿Resignada? ¿Resignado? ¿En qué condición estamos? Mire, no se vale esconder lo que hay en nosotros. Amén. Se vale abrírselo y decirle al Señor, es verdad. Porque a veces queremos hacernos los fuertes, los valientes, dice el Señor, delante de mí no. Yo te conozco y sé cuál es tu condición. Y no tenemos que a veces ser tan fuertes ni tan valientes cuando estamos en necesidad. Se vale decirle a Dios, estoy cansado. Estoy, Señor, en desesperación. Amén. Se vale hacerlo. Se vale decírselo. Él ya lo sabe. Y vio dos barcas que estaban cerca. Él nos ve, Él nos mira, Él nos observa. Y dice, lavaban sus redes resignados a que las cosas se quedaran como están. Ojo, diga conmigo, Dios no ha terminado. Dígale que está a su lado, Dios no ha terminado de hacer lo que dijo que haría en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en las personas que amas y en tus finanzas. Dígaselo fuerte, que entiende, Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Empezó a observarte, empezó a verte. Dice, pero voy a empezar a actuar. Amén. Entonces dice el siguiente versículo: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Hoy dice Dios, echa a andar tus armas espirituales para poder entender poder obtener lo que tú deseas. Jesús duró un tiempo y dijo, empezó a explicar, pero después dijo,
usa y ve y haz conforme te estoy diciendo. Hoy Dios nos dice, tú tienes unas armas espirituales, empieza a usar de ellas. Empieza a usarlas para que tú empieces a ver lo que deseas cumplido en ti y en los tuyos. Yo todavía no termino, pero ¿qué crees? Hoy el Señor nos agarra de la mano y dice, ven acá, tú tampoco has terminado y tu fin no está escrito para este tiempo, ni este es el tiempo del final, porque tu historia apenas empezó a escribir. Una historia diferente, una historia llena de promesas, porque Dios no te rescató para que tú no vieras o te fueras sin ver su gloria. Él no desea que veamos su gloria allá, sino que la veamos aquí. Amén. Y dice la palabra que Él le dijo, boga más adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, ay maestro, o sea, se le olvidó quién era él. Ay maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ay Jesús, ay Dios, yo ya llevo tantos años, tantos meses pidiendo, haciendo, queriendo, ¿qué no me has visto? Y el Señor le dijo, nada. ¿Y qué le dijo Pedro? Perdón, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice, más en tu palabra, diga, ahí estuvo la bendición, en su obediencia. ¿Más qué dijo? Más en tu palabra echaré la red. ¿Qué vas a hacer ante lo que Dios te pide que hagas? ¿Cuáles son esas armas espirituales que tú tienes y que son poderosas? Diga conmigo, la oración. Porque no hay nada que de rodillas ante Dios no se obtenga ni se gane. Amén. El ayuno, la intercesión. Dice el Señor, echa a andar todo lo que sabes, porque esto todavía no termina. Señor, pero es que yo ya he hecho mucho durante mucho tiempo. No, haz caso, en la obediencia está la bendición. Y dice que Pedro le insistió. Yo creo ya desanimado y enojado en Pedro, ha dicho, ¿qué no sabrá? ¿Desconoce? ¿No sabe? ¿O tú crees que Dios no lo sabe, hermano? Mas en tu palabra, en el nombre de Jesús, pondremos por obra lo que nos ha hablado. Siguiente. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad. ¿Y qué sucedía? Dígale que está a su lado, así va a suceder en ti. Porque Dios no ha terminado. Y eso va a suceder en ti. No importa lo que hiciste o no hiciste, importa lo que estés dispuesto a hacer de hoy en adelante. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Pero decía el Señor, 2 males ha hecho mi pueblo. Hay 2 males que el Señor nos dice que hemos hecho. Uno de ellos es habernos quizá apartado, habernos alejado o haber quitado nuestra mirada de Él. Vaya por favor a Jeremías 2:13. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre, y que tu palabra sea como este martillo que quebrante, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Jeremías? Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y recurrieron a otras cosas. Híjole, cuando nosotros ponemos quizá nuestra confianza en el trabajo, en las riquezas, en otras personas, dice el Señor, me cambiaron a mí, fueron atrás de otras cosas creyendo que de ellos recibirían la paz, la tranquilidad y lo que ellos estaban necesitando. La palabra es clara, y cavaron para sí cisternas rotas que no sirven nada. Diga conmigo, porque separados de Él, ¿qué nos está robando el tiempo de Dios?
¿Por quién estamos cambiando los tiempos que tendríamos que dedicarle a Dios? ¿Quién está usurpando en nuestro corazón a Dios? ¿En qué afán estamos cayendo? Porque dice el Señor, no solamente estás triste, desgastado en desánimo, porque tu mirada la quitaste de mí, pero tú hiciste un gran mal, me has dejado y tu confianza no la has puesto en mí. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo de arriba. Vaya por favor ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Dice, poner tu mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Dile al que está a tu lado, porque de ellas no vas a obtener lo que tú estás necesitando. No vas a recibir lo que tú te estás requiriendo. No puedes seguir en ese mal, dejando a Dios, tomando los tiempos importantes que son de Dios, por ir y buscar otras alternativas terrenales que tú crees que te pueden ayudar. El único que puede sacarte de esa situación, quien puede mejorar la situación, quien puede darte la salida, quien puede darte la solución, se llama Jesús. Amén. Y es a quien tú quizá ya no has buscado, a quien tú quizá no has recurrido. Porque quizá tú dijiste, es que si yo hago y deshago por este lado, las cosas quizá mejoren. Dice el Señor, no vayas y hagas lo importante. Yo les decía el domingo a los de mi clase, lo urgente, y dejes lo importante. Primero es Él, porque de Él todo se desglosa, todo viene. Amén. Vaya a Proverbios capítulo 11. Y voltea antes y dígale al que está a su lado, ¿en quién estás confiando? Que te tiene tan desgastado, tan desanimado, tan angustiado. No somos adivinos, hermanos, ¿eh? Eso es que Dios nos está hablando y Él conoce. Y todo viene por una razón y trae una semillita. Dice, el paso, ese es Proverbios que te dije, 11:28, por favor. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá. ¿En quién estamos confiando? Mire, porque cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, cuando nosotros quitamos nuestra confianza de Jesús, viene todo eso que quizá hemos estado atravesando. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ¿qué es poner nuestra mirada en Jesús? Recordar, diga conmigo, recordar que no estoy solo. Recordar que Él tiene el control y el poder. Ese poder que está disponible para mí. Amén. Y que Él hace de lo imposible algo verdadero. Eso es poner mis ojos, confiar en Él. La última alabanza y adoración decía, en ti confiaré. Amén. ¿Verdaderamente estamos confiando en Él? Porque entonces, porque no hay paz, porque hay desesperación, porque hay ansiedad, y todo eso se va a detonar en amargura, en situaciones que van a generar otros problemas, porque nuestra confianza, estemos seguros que esté puesta en Dios. Y si es así, entonces dígale al lado, de que te preocupas, de que te angustias. Pero si no es así, preocúpate. Amén, porque no hay más mal tan grande que estés haciendo que el haber apartado tu mirada de Jesús. Dice, si tú confías en las riquezas, caerás. En el guardadito como quiera, hermano, puede ser como el humo, hoy está y al ratito ya no vimos nada. Amén. Entonces, quiero que vayamos, por favor, a Mateo, y Dios nos da otro ejemplo de cómo si volteamos nuestra mirada y la apartamos de Él, nos podemos hundir.
¿En qué te estás hundiendo? ¿En qué lago de desesperación, de preocupación estamos hundiéndonos? Ya está en Mateo capítulo 14, 23, por favor. Aquí mismo habla de Pedro y una vez más Dios nos dice, cuando tú quitas tu mirada y empiezas a ponerlo en otras cosas, la condición en la que nos vamos a estar encontrando no es una condición muy buena. Pero leamos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, ¿qué dice ahí? No temas. No temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Y empezó a caminar, seguro, porque su mirada estaba ¿en quién? Y sabía que Jesús lo miraba y él iba con la convicción y con su mirada puesta en él. Y cuando uno tiene puesta su mirada, así las cosas estén cayendo a nuestro alrededor, uno dice, no temeré porque tú estás conmigo. Y así cuando las cosas estén saliendo, aparentando, saliendo mal, uno dice, no Señor, yo te sigo, yo te alabo, yo te adoro, yo no te dejo, yo no me suelto, yo no me rindo porque tú estás conmigo y porque tu palabra es fiel y verdadera y me dice que no temas. Porque tú estás como poderoso gigante, que no desmaye, porque tú no me dejarás, porque las muchas aguas no me ahogarán, porque el fuego no me quemará, porque en ti todo lo puedo. Y cuando uno tiene su mirada en Jesús, uno cree en todas estas palabras. Amén. Uno cree en todas esas promesas. Pero cuando uno desvía su mirada de Jesús, uno deja de recibir porque deja de creer. Porque se pierde. Y Pedro, mientras lo veía, él estaba con esa seguridad, con esa fe de decir, puedo, sí lo voy a lograr. Tú estás ahí, tú me estás viendo. Tú, Señor, eres mi fuerza. Él es tu fuerza. Él es tu fortaleza. Él es escudo, Él es tu roca, Él es tu proveedor. Dice, si el padre, el humano, siendo malo, no le da cosas malas a su hijo, menos yo que soy un Dios y que te amo tanto. Amén. Pero has quitado, por eso el temor ya llegó otra vez. Por eso otra vez ya estás recurriendo a otras cosas. Y eso es un riesgo, porque quitar nuestra mirada de Jesús nos puede volver a llevar a la esclavitud. Nos puede volver a llevar a esa muerte espiritual, porque entonces dejamos de buscarlo, dejamos de congregarnos, dejamos de adorarle, dejamos de alabarle, y entonces la fe empieza a perderse, empieza a hundirse. Y dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Diga conmigo, lo estaba logrando. Lo estaba logrando. Tú lo estabas logrando. Amén. Usted lo estaba logrando. Íbamos bien. Y estamos en el camino, nada más que de volver a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y dice, y él lo estaba logrando, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, no tenía miedo, él estaba seguro, creído, con la fe, con la esperanza, con la convicción bien puesta. Pero al ver el fuerte viento, diga conmigo, todo se fue.
Cuando nosotros vamos bien y de repente aparece la necesidad y de repente aparece otra cosa y empezamos a voltear, dice el Señor, te pierdes, te hundes tu vida en la preocupación, te hundes en la desesperación, te hundes en la tristeza, te hundes. Porque no estás viéndome a mí, quién es, quién va a ser, quién soy, quién hará las cosas. ¿Quién es quien las va a hacer? Hay cosas que no están en sus manos. Quien las va a hacer es Jesús. Y usted lo único que tiene que hacer es creer y no quitar su mirada. No quitar su mirada de Él, no dejar de creer a Él, no dejar de poner su confianza en Él, para que la paz, la tranquilidad no se aparten también de usted. Y el temor entró en Pedro, la duda entró en Pedro. ¿Cómo venimos hoy a la casa de Dios? Con duda, con temor. Y se vale decírselo, lo que no se vale es quedárselo. Si uno viene es para entregárselo a Él. Amén. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando vemos los problemas decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo lo puedo resolver? Y uno ya empieza a generar y a maquinar, pero uno ya no le pide a Dios, ya uno empieza como a querer hacer las cosas, imponerlas y empezar a forzarlas. Dice el Señor, ya no. Caminó, porque ya no está su mirada puesta en mí, por lo tanto, su confianza menos. Tuvo miedo y comenzó. ¿Qué nos sucede? Nos empezamos a hundir. ¿En qué le decía? ¿Si está acá? ¿En qué? Por eso le decía que quitar la mirada de Jesús nos puede llevar a la esclavitud nuevamente, a volver a ser esclavos. Amén. Al afán y abandonar. ¿Y todo eso qué va a producir? Que nos olvidemos de las promesas, ya no las vemos cumplidas, y entonces volvemos a ser esclavos del trabajo, y todo eso nos empieza a alejar de Dios y empieza a amargarnos, a frustrarnos, y aparece la enfermedad. Claro, pues si el miedo, el afán, la preocupación tiene que detonar un fruto. Amén. Y vuelven los problemas en casa, y vuelven las contiendas, y vuelven las situaciones y las rivalidades y las contiendas y las divisiones, y todo eso que ya habíamos sido libres otra vez se vuelve a presentar. Y decimos, ¿qué pasó? Pasó que quitaste tu mirada de Jesús, que volteaste y empezaste a sentir miedo porque te desenfocaste y te empezaste a poner o a preocupar por aquello que dice, Señor, yo lo puedo hacer. Amén. ¿Cuántos creemos que lo puede hacer? Amén. Gloria a Dios. ¿Tienes miedo? Pregúntale al que está a su lado, ¿tienes miedo? ¿Estás hundiéndote? Porque hoy el Espíritu Santo y Dios llega como ese salvavidas que dice, aquí estoy, no te voy a dejar morir, aquí estoy, y vine a rescatarte, y vine a que vuelvas a enfocarte en lo importante, dejes de atender lo urgente, porque me atiendas a mí, porque conmigo no hay urgencia, porque Dios no las permite ni las produce. Amén. Entonces, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pues imagínense, las olas me imagino que azotaban. Ay, Pedro, dígale, ay, Pedro, te equivocaste y feo. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. Ojo, pidió ayuda. ¿Qué tiene que hacer usted? Diga, pedir ayuda. ¿Sabe qué lo salvó? Eso, que le dijo, Señor, sálvame. Señor, te necesito. Tú eres mi refugio, tú eres a quien yo necesito. Lo que decíamos, perdóname si aparté mi confianza y fui y la puse quizá en las cosas que yo de antemano sé que no producen nada, porque ya antes había confiado en ellas y no me resultaron. Perdóname, Señor. Hoy tenemos que reconocer para que nuevamente
el desánimo se vaya y el ánimo regrese, para que la esperanza nuevamente se apodere de nosotros, para que el gozo venga una vez más a nosotros, para que esa convicción de saber quiénes somos y a quién tenemos vuelva y se fortalezca, y entonces veremos las cosas que Dios prometió cumpliéndose, y ese canto lo tenemos que hacer realidad. Tu promesa es real, es verdadera, es fiel, Señor, y yo sé que tú lo harás, confío en ti, tú vas a obrar, pero bajo una convicción bien puesta. Dijo Pedro: Señor, sálvame. Siguiente. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y dijo: hombre de poca fe. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Por qué dudas? Si ya antes lo he hecho. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando Dios les había mostrado su mano de manera tan poderosa? Abrió el mar, dice el cántico, movió montañas, volvió. ¿Por qué no tienes fe en Él, quien fue quien dio todo? ¿Tú crees que no está dispuesto a dar algo más? Por tu necesidad, por lo que tú requieres. Es en vano tu sufrimiento cuando tienes a un Dios poderosísimo, a un Dios verdadero, a un Jesús que venció la muerte y que resucitó. Si eso no te hace creer en Él, no sé qué puede hacerte. Creer en Él cuando Él ha dado y ha hecho cosas que nunca nadie y de nadie nunca las podrás ver. Amén. Entonces vayamos por favor a Juan capítulo 15, del 4 al 5, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Permanezcan en mí, o sea, no dejen de voltearme a ver a mí, y yo estaré en ustedes, provocando paz, tranquilidad, confianza, amor. Amén. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes podrán hacer nada si quitan su mirada de mí. ¿Qué es lo único que van a cosechar? Desesperación, enfermedad, tristeza, todo aquello de lo cual ya habíamos sido librados. Y dice el siguiente versículo, por favor: yo soy la vid y vosotros el pámpano. ¿En quién tenemos que tener nuestra mirada? En Jesús. ¿En quién? En Jesús. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 28. Perdón, ahí mismo en Juan 16:33. Ahí solo adelántale una hojita más. Y que Dios nos habla y nos dice, Juan 16:33. Dios nos quiere hablar, dice: haré esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque a veces decimos conocer a Dios, pero realmente no lo conocemos, porque si lo conociéramos y creeríamos en Él, estaríamos tranquilos. Ahora sí, vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden 28:20. ¿Qué dice ahí? Quiero llegar a la mitad de ese versículo. ¿Qué dice? Veanlo fuerte. Y he aquí, del 20 en adelante, y he aquí, dile al que está a tu lado, Él está contigo y estará hasta el fin del mundo. Denle un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo. Ya no te preocupes, así está hoy contigo. A veces decimos: yo siento que ya Dios me dejó, yo siento que Dios ya me apartó. Dígale conmigo: Él dijo que estaría contigo y conmigo todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Pero tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Amén. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? A pesar de todo lo que ellos estaban viendo, no se desenfocaron. Vayamos ahí, por último, por favor, Daniel 3:14. Usted conoce la historia, pero la diferencia de uno que dejó de mirar a Jesús,
que fue Pedro, y de otros 3 que dijeron: yo no miro las circunstancias, ni miro el horno, ni miro al enemigo, ni miro a yo miro a Jesús, quien es, quien me va a ayudar, quien me va a librar, quien me va a socorrer, quien hará que las cosas no sean como estos me están diciendo que van a ser. Esa fue la diferencia. Dice, habló, ya estás en el 14, habló Nabucodonosor. Luego parecen trabalenguas, hermano, los nombres. Y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El rey, siguiente, ¿sí? Estamos en 3:14, 3:15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que yo he hecho, por más que las amenazas estén diciéndome que todo estará en mi contra. Diga conmigo: yo no tengo por qué acobardarme ante las circunstancias. Por ti, dígale al lado: no te acobardes. Que las circunstancias no te minimicen tu fe. Que las circunstancias no te hagan tener miedo. Es que todo pinta. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Es que todo pinta para que esté muy feo, pastora. Pues hasta los esos que de repente que adivinan o creen que saber que si va a llover o no va a llover, dice que llueve y un solazo, hermano, y de repente, o sea, el único que sabe y el único que tiene la última palabra es Dios. Pero nosotros mismos a veces nos andamos diciendo: pinta, y empezamos a preocuparnos. Es que se ve y viene una temporada que siento que no va a ser buena. ¿A ti quién te dijo? Si tú pones tu mirada en Jesús, claro que va a ser buena. Y que aunque a otros les esté yendo mal y aún el que está al lado no venga, tú sí lo vas a hacer. Porque tu Dios no es el Dios de ellos. Amén. Entonces esa es la gran diferencia. Ellos se veían amenazados, pero dijeron: las amenazas de lo que nos estás dejando entrever que va a suceder no nos va a llenar de temor, ni va a hacer que salgamos huyendo. No somos de los que huyen, no somos de los que retroceden y se esconden. Somos de los que confiamos, de los que creemos, de los que perseveramos, de los que seguimos y de los que recibiremos, porque nuestra confianza está en Dios. Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Uy, es que tú no conoces a mi Dios. Él es experto en hacer, y más cuando alguien lo prueba o lo pone a prueba. Más, a mí una vez me dijeron: ¿y tú crees que a ti Dios te va a bajar y te va a mantener y te va a dar de comer y va a darle a tus hijos lo que tú necesitas? ¡No! Y yo dije: a mí no me retaste, lo retaste a él. ¿Y qué crees? Que hasta el día de hoy no ha dejado de mantenerme, ni de bendecirme, ni a mí, ni a mis hijos. Y yo dependo de él. Digo: te metiste con él, dijiste que él, y él te está mostrando y te mostrará que el Dios que él dice ser es un Dios verdadero, fiel y cumple. Amén. Ese es el Dios que usted tiene, hermano. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: ¿qué? No es necesario que respondamos sobre ese asunto. Mira, diablo burroso, tú me estás diciendo que las cosas no van a cambiar. No me interesa ni siquiera responderte, porque entonces entraré en un diálogo y una discusión contigo. No, yo sé en qué Dios está mi confianza. Que las cosas no van a cambiar, que no va a llegar, que esto no va a mejorar. Yo no me veo, ni me voy a dejar ver amenazado por las cosas. Yo sé en que Dios confío, y lo único que no tengo que hacer es desmayar. Lo único que Dios no me permite es rendirme. Lo único de lo cual el Señor no me da permiso es que yo me aleje. De ahí en adelante, ni tú pondrás el tiempo,
ni el cómo, ni el cuándo, Dios sabrá. Yo solamente tengo que estar ahí perseverando para ver cuando Dios haga las cosas. Entonces le dijo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. ¿En dónde estaba puesta su mirada? Dios. Nuestro Dios no dijo, ahorita mi amigo Daniel se va a mover y va a hacer, y va a ir por el otro rey, y va a ir por el otro ejército, y vas a ver, me van a venir a ayudar y me van a sacar. Vas a ver. No, ellos no pusieron sus ojos en otras cosas. Ellos pusieron sus ojos y su mirada en Dios. Dijo, Dios, a quien le hemos servido, a quien le hemos adorado, a quienes le hemos amado, es quien me va a librar, es quien nos va a librar del horno de fuego. Y miren que ellos ya la tenían de cerquita. Amén. Y el peligro era latente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Siguiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos como quiera, ni tampoco adoraremos la estatua que les has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Mira, cuando ignoras al diablo, hasta como que más las cosas se levantan y dicen, pues no me rindo, no me doy por vencida. Y de repente dices, como que yo sentía que ya se estaba como apaciguando, pero cuando él ve que tú sigues y sigues y sigues, se enoja más. Pero mira, no hay quien con Dios pueda. Pueden levantársete, pero si tú perseveras, tú derrumbas esas murallas que él te pueda levantar, porque no hay quien le haga frente. Dice, y entonces se llenó de ira y ¿cómo se dice? Se demudó al aspecto de su rostro contra. ¿Cómo se habrá puesto? Imagínate, si el diablo es horrible, ¿cómo se pone cuando tú tienes tu confianza en Dios? Amén. Dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dile que está a tu lado, aunque tú veas que las cosas se ponen todavía más calientes, tú no dejes de orar, tú no dejes de ayunar, tú no dejes de pedir, porque tu oración no va a ser ignorada, porque hay batallas que se ganan a la primera, pero hay otras que se ganan con constancia, con fidelidad y permaneciendo en el lugar donde Dios te dice, aquí quiero que te quedes, aquí te quiero encontrar. Si no estás aquí, no vas a recibir la bendición. En la obediencia está la bendición. Quedes orando, quedes intercediendo, que Dios sabe qué tiempo hará las cosas. Amén. Amén. Entonces dice, y ordenó que se calentase 7 veces más. ¿Usted cree que ellos no veían eso? Claro, pero Dios también lo estaba mirando. El siguiente. Entonces dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos, ¿qué? En el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo. Mire, ya estando ahí, no dejaron ni desmayar. Estando ahí, a veces Dios, mire, nomás nos deja llegar hasta el último para ver qué tanto nosotros estamos confiando en Él. Y cuando menos lo esperamos, de repente Dios aparece y dice, ay, yo sentía que no aparecía, Señor. ¿No? Casi como cuando ya te van a dar y dices, ay, yo sentía que sí me daban. ¿Tú crees que Dios va a dejar que te avergüence? ¿Que quedes en vergüenza? Claro que no. Dios es fiel. Dios es fiel, pero muchas veces nuestra fe será probada, porque ahí será fortalecida. Y las situaciones podemos estarlas viendo muy de cerca. Usted nada más ponga sus ojos en Jesús y tú lo vas a hacer. Fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien confiaré. No desmayaré porque tú eres mi fortaleza. Y entonces usted empieza a dar y a declarar y a profetizar y verá cómo las cosas cambian. Amén. Entonces estos varones fueron atados y echados al horno de fuego ardiendo. Siguiente.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Imagínate el diablo diciendo: ¿qué no les dije que le robaran la paz, que le robaran su gozo, que le robaran su tranquilidad? Sí, fuimos y lo hicimos. Pues yo lo veo danzando, lo veo alabando, lo veo adorando, lo veo buscando a Dios. ¿Qué no han hecho lo que les dije? Adóralo, porque cuando tú lo adoras, él se cansa de resistir al diablo, dice la palabra, y terminará huyendo de vosotros. Pero que él te vea gozoso. Lo que tú hagas no me va a quitar el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Lo del Espíritu no proviene del mundo. Y dice una alabanza muy hermosa: si el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Amén. Dice: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Lo que tú hagas, lo que tú provoques no me va a dañar, porque él puede hacer muchas cosas, pero tú decides si te afecta o no te afecta, si te roban tu gozo o no te lo roban. Eres tú quien tiene que defender esas bendiciones. Eres tú que tiene que estar orando, resguardando. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ahí está Dios, pero ellos no dejaron de confiar en Él. No voltearon a ver al horno y decir: ay, si se siente caliente, caliente. No, ellos pusieron su mirada en Jesús. Pedro sí la puso en los vientos, en la tormenta, y se hundió. Si tú volteas tu mirada en Jesús, también te vas a hundir en la preocupación, en el miedo, y el fuego te va a consumir, y va a consumir tu paz. Y no el fuego del Espíritu Santo, hermano, bueno, fuera. Te va a robar todo lo que ya habías ganado. Y esto todos lo pasamos, porque tenemos que ser aprobados. Pero dice la palabra: gózate en la tribulación. Mire, vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 9. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandecieran, la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. Estamos quizá tribulados en todos, díganle al que está a su lado, mas no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados. Siguiente. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Y qué nos decía Dios? Yo estoy contigo hasta el fin de tus días. Quizá ahorita vienes en esa circunstancia, perseguido, pero no estás desamparado, derribado, pero ¿qué crees? No han logrado destruirte. Y esa es tu mayor victoria, que sigues aquí, que estás de pie. Y hoy el Señor me entrega este salmo para ti. Ponte de pie, por favor. Salmo 121. Salmo 121, por favor. No vayan, solamente escuchen. Aunque estemos derribados, nos derribó quizá el diablo. Dígale que está a su lado: quizá el diablo te pegó y fuerte. Y te derribó. Dale la mano así y dile: levántate. Porque desamparado no estás. Solo no estás.
Él está con nosotros. Él está con nosotros. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro